¿no? Y sería bonito comentar este cuento, ¿no? Entonces, hagámoslo, ¿les parece? Empezamos de una vez. Acá me comenta Polcito, uy, hace tiempo que lo leí, comenta Polcito, cuando era joven, dice, uff, será pues hace como ya 10 años, Polcito. Claro, claro. Pero bueno, empezamos, empezamos con la clase. Así es. Comparto pantalla, ya muchachos, ya muchachas, a ver, me comentan si se puede ver. Eh, Apago mi cámara y ahí está. ¿Se puede ver o no, muchachos? ¿Se puede ver o no? Acá me comentan, sí, profe, se puede ver. Hola, ¿qué tal, Marilyn? Bien, muchachos, empezamos con la clase entonces. A ver, em, acá me comentan, sí, profe, le veo todo. Uy, mejor apago mi cámara porque estoy acá con... estoy vestido de la típica forma en que ustedes dan clase, hoy en clase por Zoom, así que mejor me hago el loco nomás. Ya, a ver, muchachos, empezamos. Hoy día vamos a ver el tema de posmodernismo, ¿ya? Pero no te va a hacer daño saber un poquitín de modernismo peruano, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Em, Hay cuatro temas, ¿ya? Hay cuatro temas, hay que comentar esto. Hay cuatro temas, hasta cinco diría yo, que tienen que ver con un presidente. ¿Y qué presidente es? El presidente Leguía, ¿ya? Leguía gobernó de 1919 a 1930. En esos 11 años, este presidente pudo ver el auge del modernismo, el surgimiento del posmodernismo, eh, la aparición del simbolismo e incluso el inicio del indigenismo y hasta el inicio de la vanguardia. Entonces Leguía fue un presidente que estuvo ahí presente, ¿no? No sé si haciendo obras, pero lo que sí sé es que estuvo presente, por ejemplo, gobernando por 11 años, ¿no? Demasiado tiempo tal vez, ¿no? Ahora, aproximadamente en los 1900 se inicia el modernismo. Un año exacto puede ser 1906. ¿Por qué? Porque en ese año se publicó el libro Alma América. Entonces, Alma América sería el libro iniciador, ¿ya? Es el libro iniciador del modernismo, Alma América. Alma América es un poemario publicado por José Santos Chocano, que es el modernista más importante. En cuanto a precursores del modernismo, tenemos a Manuel González Prada. Ahora, la generación modernista son llamados los arielistas, también la generación del 900, y tienen como líder a José de la Riva Agüero y Osma. Es un grupo aristocrático, un grupo académico, un grupo limeño, ¿sí? Y a este grupo se le va a oponer, ¿quiénes? Los posmodernistas, que ahorita vamos a ver. Aquí he colocado algunas características modernistas, por ejemplo, la musicalidad que tú ya conoces, el uso de neologismos, por ejemplo, pero mira, tú todo esto ya lo sabes ya, porque tú ya estudiaste modernismo, ¿sí? Pero el posmodernismo va a ser muy parecido, solo que va a rechazar algo, rechaza lo exótico, eso rechaza lo cosmopolita, rechaza la influencia europea extranjera y más bien el posmodernismo va a ser algo más autóctono, más nacional, ¿sí? Bueno, Chocano, como tú sabes, era el líder modernista, ¿ya? No criminal. Lo exótico no es lo bello y demoníaco. Lo exótico es la belleza en un lugar lejano. Por ejemplo, este poeta que está aquí, Chocano, Chocano escribía poemas ambientados en el incanato o en la conquista.
Ya pues escribir de un lugar lejano es ser exótico. Lo que tú planteas criminal es lo grotesco. Lo grotesco sí es combinar lo bello y lo demoníaco, pero lo exótico es un lugar bello y lejano. ¿Ya? Bueno, el asunto es que Chocano fue el líder modernista y este poeta fue como que el más importante autor, ¿no? El más importante. Luego de este poeta aparecen los posmodernistas. Recuerden que este poeta muere en el año de 1934. Este poeta fue asesinado en Chile, ¿ya? Y este poeta es nuestro más importante modernista. Un poeta que cuando estuvo vivo fue nombrado el poeta más importante del Perú, ¿no? Incluso más que Vallejo, más que Uren. Es un poeta que estando vivo fue reconocido, cosa que no le pasó a Eguren ni a Vallejo, pero a él sí. Aquí puedes ver incluso cómo le hicieron una moneda en su honor e incluso cómo le entregaron una corona llena de laureles, ¿ya? Pero bueno, Alma América se publicó en 1606. Ese libro, ese libro inicia el modernismo, ¿ya? Pero ojo, a peruano, porque a nivel hispanoamericano se inició con Azul, de Rubén Darío, en 1888. Me comentaba Polcito, debe ser locazo ser así de importante. Bueno, Chocano era el mejor poeta del Perú y según él, era incluso el mejor poeta de América. Por eso Chocano se decía que era el cantor de América, el poeta más importante de todo el continente. Y no estaba tan lejos de la realidad, ¿ah? Era un poeta muy importante, Chocano. Así como hoy en día lo fue Vargas Llosa, algo así también fue Chocano, ¿ya? Pero bueno, el asunto es, señoritas, caballeros, que si en 1906 se iniciaba Alma América o se iniciaba el modernismo, en 1916 se va a iniciar el posmodernismo, 10 años después, con la aparición de la revista Colónida. Y justamente vamos a hablar de esto. Mira, aquí tenemos en la portada tres personajes. A ver, coméntame, ¿quiénes son ellos? ¿Alguien sabe quiénes son? A ver, señoritas, caballeros. A ver, en el lado izquierdo, aquí primerito, ¿quién está? ¿Cómo que Claudio? ¿Cómo que, que Claudio? Oye, él es el caballero Carmelo. Y en el medio, ¿quién está? Profe, él es Valdelomar. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el señor que está en el lado derecho? A ver, ¿cómo se llama este señor? Él es José María Eguren. Claro, muy bien, Bayo. Él es José María Eguren, un gran poeta peruano. Y así entre nos, es uno de los grandes autores peruanos de todos los tiempos, ¿ya? Así que vamos a estudiar a Eguren y también a Badelomar. El posmodernismo, el posmodernismo es un movimiento posterior al modernismo, ya es posterior. El posmodernismo, ¿sí? El posmodernismo se inicia con la aparición de Colónida, una revista literaria cuyo director fue Valdelomar. Esta revista agrupó a los intelectuales más importantes de aquellos años. Este grupo de autores eran irreverentes, contestatarios, rebeldes, que luchaban contra las castas y las poses y las normas y lo académico. Era un grupo de escritores provincianos que tenían mucho de rebeldía. Su líder obviamente era Valdelomar. Pero ojo, no piensen que que el posmodernismo es solo algo peruano, es algo hispanoamericano. Pues prueba de esto es que en Chile también hubo una autora posmodernista y ella era Gabriela Mistral. Ahora,
En cuanto al posmodernismo, recuerden que era renovador, aún conservaba la musicalidad modernista, pero se interesaba por lo nacional, ya no por lo exótico, ya no por lo lejano, sino por lo nacional. Sus temas son más locales. Siguen conservando ese gusto por la belleza, pero retornan a una realidad más inmediata, más cercana, más del hoy, y sus formas son más sencillas, ¿sí? El posmodernismo es como un darse cuenta de que no es necesario ser súper oscuro para ser bello. O sea, la literatura no es hermosa por ser compleja solamente. También puede haber belleza en lo simple, en lo sencillo y, ¿por qué no?, en lo tierno, en lo íntimo. Y así es como aparece este movimiento llamado posmodernismo. En cuanto a Colónida, mira, ve, aquí puedes ver Colónida. Es una revista dirigida por Valdelomar, que aparecía, dice, quincenalmente. Pero la verdad es que no apareció quincenalmente, ¿no? No, no fue así. Fue una revista de corta aparición. Solo tuvo 4 números. Esta revista, como acá dice, significó un espíritu crítico, rebelde. Se enfrentaron a las modas y a las castas literarias. Admiran la belleza, el color, lo sencillo, lo tierno. Eh, el CRI criminal pregunta, ¿solo 4 números? ¿Por qué tan poco? Porque este grupo de poetas tenían una vida muy bohemia. Su vida era muy desordenada, estaban siempre ocupados. Por eso, por eso no hubo esta, como que no siguió publicándose esta revista. Y ten en cuenta algo, Valelomar también se muere joven, entonces no pudo continuar, ¿no? Y sabes, esa es la suerte que corren la mayoría de revistas peruanas. Las revistas peruanas tienen unos cuantos números y luego desaparecen. Mayormente es porque no hay financiación económica y también porque en este país casi nadie lee poesía o literatura, ¿no? Entonces, acá me comenta Polcito, muere re joven, 31 añitos. Paul, tú que tienes 28, puede parecerte 31 viejo, ¿no? Pero te digo algo, la verdad, 31 es chivolo, es chivolazo. Solamente que desde tu perspectiva es viejo, ¿no? Pero 31 no es nada, ¿ya? O sea, 31 años es un bebé. Ujú. ¿O no? Yo que tengo 43, para mí esa edad morir es, morir en tu apogeo. Bueno, el asunto es, muchachos, que esta revista fue muy importante y dio nombre al movimiento Colónida, que apareció en aquellos años, ¿ya? Ahora, este movimiento, recuerda, tuvo como líder a Valelomar. Se opuso a lo anterior, al modernismo. Fue anti-aristocrático. Se opuso a lo académico, a lo limeño, a lo alienante. Claro, pues ¿sabes por qué? Porque los modernistas eran aristocráticos y los posmodernistas no lo eran. Por ello se oponen. También eran antiacadémicos, porque los posmodernistas no tenían estudios universitarios completos, ¿sí? Y eran antilimeños porque ellos eran mayormente provincianos. Se buscó la renovación literaria, se rechazó la oligarquía y se revaloró lo provinciano, lo tierno, nuestras costumbres. Si te das cuenta, se parece un poquito a qué, al indigenismo, ¿verdad? Pero más moderado, ¿no? Es un indigenismo moderado, por así decirlo, ¿no? Ahora, acá me están preguntando algo. Exacto, criminal, ¿no? Bueno, sigamos. El líder, como ya sabes, es Valdelomar.
el famoso conde de Lemos, ¿ya? Valdelomar nació en Ica en el 88 y murió en Ayacucho en el 19, conocido como el conde de Lemos, el dandy, también le decían, ¿no? Valdelomar escribió en todos los géneros. Fue poeta, ensayista, periodista, dramaturgo, cronista, dibujante, o sea, es novelista incluso, ¿no? Este autor creó de todo. Para algunos es el creador del cuento nacional. Así es, le llaman padre del cuento criollo. Eh, bueno, también fue poeta, ¿no? Sabemos que este autor nació en Ica, en Pisco. Ese dato es muy importante porque tú sabes que este autor va a escribir luego de su infancia, de su tierra natal, de su vida con su familia. Este autor viajó luego a Lima, estudió aquí en el Colegio Guadalupe, luego ingresó a San Marcos, viajó a Europa, fue político y finalmente murió en Ayacucho, ¿no? Aquí puedes ver algunas obras que él publicó, por ejemplo, tiene varios cuentos, novelas, teatro, ensayos y poemas. De todos estos géneros, ¿en cuál destacó? Y la respuesta es cuento y poesía, ¿ya? Son las dos especies más importantes. Me dice el criminal, escribió de todo. Claro, sí, es cierto, creó de todo, pero destacó más en cuento y en poesía. Ahí destacó más, cuento y poesía. Em, Ahora, ¿qué caracteriza, qué caracteriza a las obras de este autor? A ver, deme un segundo, muchachos. Ya, ahora sí. Aquí tenemos algunas características. Por ejemplo, que es iniciador del cuento criollo. Luego recuerda su prosa, que es familiar, escribe de su infancia. Este autor escribe de su infancia, de Ica, de Pisco, de la aldea, del mar, del pueblo, y es un autor muy costumbrista, que suele describir mucho costumbres de sus tiempos, ¿sí? Aquí tenemos un famoso poema de este autor, un famoso poema que se llama Tristitia. No sé si lo has leído. Mira, este poema ha venido bastante para postular. Si no lo has leído, bueno, es tu oportunidad. Este poema, para empezar, es un soneto. Ya es un soneto. ¿Y cómo te das cuenta que es un soneto? Es un soneto porque tiene 14 versos, dividido en dos cuartetos y en dos tercetos. Es un soneto alejandrino, porque por cada verso hay 14 sílabas. Y es un soneto cuyo tema es la infancia y el dolor, ¿no? En otros libros también dice los recuerdos de la infancia. Acá me comenta, Polcito, es una fija, profe. Claro, este poema ha venido un montón de veces para postular. Vamos a leerlo, ¿ya? En 3, 2, 1 y dice, mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Bueno, ahí está el poema Tristitia.
ya ha venido para postular. Viene una estrofa completa y te piden analizar el poema. Como te das cuenta, la primera estrofa trata de la infancia, ¿no? Y cómo el poeta recuerda, cómo evoca su infancia y cómo habla del lugar, la aldea, cómo describe este paisaje costeño marítimo. Y luego dense cuenta cómo humaniza la naturaleza. Habla del mar, habla del cielo, de los besos, del sol y finalmente lo que él siente, ¿no? Lo que él aprende del mundo. Su madre no le enseñó. Acá dice, la alegría nadie me la supo enseñar. O sea, quién es nadie? Nadie habla de su papá, de su mamá, pero también del mundo entero. O sea, todo su contexto ocasionó que él sea un hombre triste, ¿no? Bueno, de eso trata más que todo este poema, ¿ya? Ahora, ¿a quién tenemos acá? ¿Quién está por aquí? Este caballero es el caballero Carmelo, ¿ya? El caballero Carmelo. El caballero Carmelo es un famoso cuento, considerado uno de los cuentos más importantes del Perú. Bueno, que trata de la historia de un gallo de pelea, ¿no? Es un cuento que cumple con las características de este autor. Por ejemplo, los recuerdos de la infancia. Por ejemplo, la ternura. Por ejemplo, la nostalgia. Ese lenguaje evocador. Cumple este cuento con el narrador personaje, ¿no? Con el paisaje marítimo, con esas características tan conocidas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una descripción que se hace de este gallo. Dice esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval, ¿no? Así escribía este autor, ¿no? El autor Valelomar, con bellas descripciones. Es un cuento narrado por un niño, ¿verdad? Un niño te va contando cómo llega el Carmelo a la casa. Yo les pregunto, señoritas, caballeros, a ver si se acuerdan, les pregunto, em, la pregunta es, ¿quién llevó al Carmelo a la casa familiar? A ver, ¿quién se acuerda? Ajá, acá veo una respuesta. Profesor, el papá, pues, ¿quién más? ¿Cómo que el papá, oye? ¿Cómo que el papá? No, criminal. Es un regalo para el papá. Muy bien, Polcito, tantos años, ¿no? El que lleva el gallo es el hermano. ¿Y el hermano cómo se llama? Es el hermano Roberto. Claro, el hermano Roberto es quien lleva el gallo, ¿sí? Ahora, este gallo llega jovencito, pero se queda en la casa y se vuelve la mascota oficial. A pesar que había un pollo, un chancho, un conejo, un pato, el animal más querido va a ser el carnero. Y los años pasan y los niños cuidan a su gallo, hasta que un día, sí, así es, Gabriela, hasta que un día el papá regresa a la casa con una cruel noticia. Ha pactado un duelo. El Carmelo se va a enfrentar por fiestas patrias a otro gallo conocido como el ajiseco. Los niños tienen mucho miedo, están muy tristes porque van a hacer pelear a su gallo. Y para ellos su gallo no es un animal solamente, es parte de la casa, es un integrante familiar.
pero ya no hay nada que hacer, el papá ya dio su palabra y por eso en este cuento, el Carmelo tiene que pelear. Lo entrenan, lo entrenan para que pueda pelear, pero lamentablemente llega la pelea y el Carmelo, a pesar de que gana heroicamente, como Argentina ante Cabo Verde, y no diré ante Egipto porque no seas malo, estaba ese partido recontra robado. Yo diría, claro, el Carmelo fue como Argentina contra Cabo Verde, ¿no? Parecía que iba a perder y al final ganó. Así es, así es. No, no, de Argentina ni hablemos, olvídate, no, ya, con lo que vi hoy día ya es suficiente, ya. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sigamos con la clase. José María Eguren. José María Eguren, ¿ya? José María Eguren es el otro autor importante. No es tan famoso como Valdemar, no aparece en los billetes de 50 soles. Creo que nunca apareció en un billete, me parece, pero es un grande del Perú, es un gran poeta, solamente que no ha sido tan valorado, ¿no? Pero es un grande. En la actualidad es un grande junto con Vallejo. Acá me comenta el Cri criminal, el niño poeta. No, 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 no te confundas, Cri criminal. Él no es el niño poeta, es el poeta niño, ¿ya? El niño poeta es Rubén Darío, ¿ya? Cuidado ahí, claro, claro. El niño poeta es Rubén Darío. Eguren es el poeta niño, ¿ya? Ahora, de Eguren, como te puedes dar cuenta, nació en el 74 y murió en el 42, ¿sí? Murió en el 42. José María Eguren y Rodríguez es uno de los fundadores de la tradición poética peruana moderna. O sea, es un gran poeta. Fue huérfano, criado por hermanos, vivió en una hacienda en Lima, ahí conoció la naturaleza, fue pintor, fue músico, fue fotógrafo, ¿sí? Fue autodidacta. Leyó mucha poesía francesa, poesía italiana, poesía alemana, poesía inglesa. Eguren es nuestro poeta más cosmopolita, un poeta que se nutrió mucho de la poesía europea. Desde 1899 ya publicaba sus poemas y era un poeta adelantado a su época. Por eso no fue valorado. Mira, si te das cuenta, Eguren publicó en el tiempo de los modernistas y no lo valoraron porque él era un poeta adelantado. Intelectuales como Ribagüero, Clemente Palma o Ventura García Calderón no lo reconocieron. Lo tildaban de poeta difícil, poeta oscuro, ¿no? La gente leía a Eguren y decían, ¿qué quiere decir? Es que antes había la preocupación por entender el poema, pero Eguren no hace eso. Él no quiere que tú entiendas, quiere que tú sientas la poesía. Así que no es igual. El CRI criminal pregunta, a Eguren lo recogen, los colónida, no, profe. ¿Cómo que lo recogen? ¿Que será basura? ¿Que estará perdido? ¿Qué te pasa, CRI criminal? ¿Qué tienes? Ah, lo revaloran, ya, ese es diferente, pues. ¿Cómo que lo recogen? Ya, no me vas a renegar, ¿ah? Ya, digo nomás. Bueno, entonces sí, a Eguren, ¿quién revaloró a Eguren? ¿Quién le da su lugar merecido? El que le da su lugar merecido es los Colónida. Claro, Valdelomar y su grupo, que eran menores que él, como por unos 10 años, lo revaloran, lo difunden. Y luego de eso, su revaloración va a continuar. Críticos como Estuardo Núñez, críticos como Basadre, y hasta el día de hoy lo van a elogiar. Entonces, tanto así que hoy en día Eguren es el poeta más importante del Perú, ¿no? De eso, junto con Vallejo, obviamente. Cuando aparece Colónida, le dedican un número entero.
En Amauta también le dedican un número entero. Entonces, este poeta va a ser muy revalorado, ¿ya? Muy, muy revalorado. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos una pintura que hizo este autor. Y, y dense cuenta de la cantidad de colores que usaba este autor, ¿no? Y esta cantidad no es en vano, no es por las puras. Este poeta realmente escribió bastante y usó mucho los colores, como puedes ver, ¿sí? Ahora, pasemos a otro punto. Su obra literaria se resume a 5 libros. Por ejemplo, Simbólicas, publicado en 1911, La canción de las figuras de 1916, Sombras y rondinelas de 1929 y Motivos estéticos de 1959. ¿Ya? Eguren es un gran poeta, su obra se ha publicado, se ha revalorado, es muy leída hasta hoy y va a seguir siendo leída. Mira, aquí tenemos algunas características de la poesía de Eguren. Intimismo puro. Eguren no te va a hablar jamás de la realidad. Él no te va a hablar jamás de temas sociales, de temas políticos. No, él te muestra su subjetividad, que está aislada del mundo. Ahora, Eguren, por otro lado, no es un poeta que diga cosas, sino más que todo que sugiere, que insinúa, que da a entender, ¿sí? Y tiene bastante de fantasía en su poesía. Luego dice orquestación musical, es cierto, cuando lees a Eguren parece una canción. Cromatismo se refiere al uso de colores. Hay mucho color en sus poemas. Luego se alude al mundo infantil, pero ojo, no estamos diciendo que sea infantil, sino que se alude al mundo infantil. Luego dice gusto por lo maravilloso. Claro, Eguren te habla mucho de seres fantasiosos, seres encantados, mundo de fantasía, ¿verdad? De todo eso. Aquí tenemos un famoso poema de Eguren que se llama La niña de la lámpara azul. Yo estoy seguro que lo has leído alguna vez, ¿verdad? Vamos a leértelo, ¿ya? Vamos a leértelo porque es importante, viene bastante para postular. A ver, ha venido ya muchas veces, ¿no? Empecemos. Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino de encantación en un derroche y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Eso es todo. Este poema, acá me están comentando algo, se nota clarísimo la musicalidad y los colores. Ya, criminal, te pongo a prueba. Dime, ¿dónde hay un color en este poema? Nómbrame 3 colores. A ver, 3 colores del poema criminal. Listo. Uno azul, excelente. Dos. ¿Qué otro poema encontraste? Hay un color más. Muy bien, criminal, celeste. ¿Y cuál más te falta? Claro, si te das cuenta, es un poema nocturno. Muy bien, criminal. Negro, negro, ¿no? Hay negro, azul y celeste, que son colores medio de noche, ¿no? Claro, medio nebuloso, como tú dices. Muy bien, criminal. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Qué tipo de rima hay?
¿Qué tipo de rima hay? A ver, ¿asonante o consonante? Y me comenta Polcito consonante, profe. Ya, pero ¿por qué se le llama rima consonante? Porque el sonido final incluye la consonante, ¿verdad? Si no la incluye, se llama solo asonante, pero cuando la incluye, se llama consonante, ¿sí? Muy bien, sigamos con la clase. Por ejemplo, a ver, preguntemos a Polcito, ¿con qué rima nebuloso? A ver, Polcito, ¿con qué rima nebuloso? Con destelloso. Y criminal, ¿con qué rima Estambul? Con azul. Muy bien. Y ahora preguntemos a Gabriela. Gabriela, ¿y con qué rima insinúa, Gabriela? ¿Con qué rima insinúa? Uy, Gabriela no está. Ya se fue ella. ¿Qué será de ella? ¿Cómo que con brilla? ¿Con qué brilla? Insinúa. Insinúa no puede rimar con brilla, porque insinúa acaba en UA y brilla acaba en I ya. Muy bien, Gabriela. No me hagas negar, pues, Gabriela, ¿ya ves? Muy bien. Ah, te pones nerviosa. Muy bien. ¿Será por mí? No, no creo, no creo, no creo. A ver, preguntemos a Ariana. Ariana, Ariana, ¿con qué rima melodiosa? Uy, ¿dónde está Ariana? ¿Con qué rima melodiosa? ¿Mm? Aquí está, profesor. ¿Dónde está? Aquí está. Uy, no, perdón, puse milagrosa. ¿Con qué rima milagrosa entonces? Ariana, rima con melodiosa, pues, ya ves, ay, ay, ay. ¿Saben qué? Me voy de aquí, me voy indignado con esta aula que no quiere colaborar. Listo. Pasemos a otro punto. Aquí tenemos la poesía completa de Gurrin. Se publicó ya hace varios años. Un excelente libro, por cierto. Y bueno, eso es en cuanto a la PPT, ¿ya? Una PPT que se voy a compartir a Polcito en breve. Ahora, pasemos ahora a la práctica, al material que me envió Polcito. Miren, muchachos, aquí tenemos este material que me envió Polcito. Y como les comentaba, ¿no? Lo curioso es que hay un cuento nuevo, El vuelo de los cóndores. Y yo me pregunto, ¿vendrá para postular? Tal vez, ¿no? Hay que leerlo por si acaso. Ahora, miren este dato bien curioso. Miren este dato curioso. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Pueden ver qué comparto? Sí se ve, ¿no? Ya. ¿Cómo define la el posmodernismo? Lo define como una época de transición. Es un dato muy importante. Para la no es solo un movimiento, es una transición hacia qué, hacia la vanguardia. Por eso muchos posmodernistas luego serán vanguardistas. ¿Ya? Los posmodernistas serán vanguardistas. Si Valdemar no se hubiera muerto, se habría vuelto de vanguardia. Eguren fue simbolista en tiempos modernistas y llegó hasta los posmodernistas, pero no llegó a ser vanguardista, porque él era un poquito mayor que los demás. Ahora, miren el contexto. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. ¿Mm? En este periodo hubo modernismo, pero luego, ¿qué hay? Fatiga. Es una palabra muy importante, fatiga. José Gálvez, un famoso crítico peruano, dijo que la literatura peruana estaba desorientada, con desencanto, repetía, estaba en anarquía. Y es allí cuando aparece el posmodernismo. Ya es allí cuando aparece el posmodernismo.
Me pregunta el CRI criminal, profe, ¿y Valelomar conoció a Vallejo? ¿Qué? ¿Qué? CRI criminal, ¿cómo vas a preguntarme eso? ¿Qué te pasa, CRI criminal? ¿Cómo que si conoció a Vallejo? Oye, eran patazas, eran amigos, chupaban juntos. Le decía uno al otro, oye, rótala, claro. Estás hablando acá, criminal. Claro, pues, claro, te pasaste, ¿ah? ¿Cómo que si se conocían? Polcito, no eran causas de toda la vida, porque tú sabrás que Vallejo era del norte, era de Trujillo, y Badromar era del sur, era de Ica. Pero cuando Vallejo viene a Lima, Vallejo conoce al gran Valdelomar. Y es allí cuando se le rinde homenaje, pues. Claro, el cachorro era Vallejo y el maestro era Valdelomar. Pero luego se muere Valdelomar, va a continuar publicando Vallejo, comienza a destacar y a publicar sus libros y se vuelve el gran poeta que hoy día es, ¿no? Eh, claro, criminal, pero como te dije en un comienzo, todo este grupo se conoció. Chocano, Eguren, Vallejo, Valdelomar, ese grupito se conoció, ¿ya? Y bueno, así fue, ¿no? Así fue. Ahora, un dato interesante. Criminal, Vallejo comenzó siendo modernista. Claro, si tú te lees los Heraldos Negros, no es vanguardista. Vallejo empieza siendo modernista, ¿ya? Los heraldos negros. La palabra heraldos es una palabra exótica. Negro es un color. Por lo tanto, bueno, alguien dirá, pero Reina, es la ausencia del color. Bueno, pero es un color. Entonces, el mismo título, Los Heraldos Negros, hace alusión a un libro modernista. ¿Ya? Vallejo tiene etapas, ¿sí? No, es cierto que nosotros lo estudiamos en vanguardia, pero fue amigo de los posmodernistas. Por ejemplo, conoció a Mariátegui, ¿ya? Muy bien. Luego, aquí tenemos algunos datos del poeta Eguren, ¿no? Acá te dan datos biográficos, dónde vivió, cómo lo revaloran en la revista Colónida en el segundo número. Y es un dato importante porque en muchos libros dicen que fue en el primer número. Y no es cierto, es en el número 2. Luego, en la revista Amauta también se le revalora y en el 42 es incorporado a la Academia de la Lengua Española. Acá ponen mal, después de Vallejo, no, junto con Vallejo son los grandes poetas peruanos, ya, los grandes poetas peruanos. Bueno, hasta allí todo bien, muchachos. Miren, Eguren. Miren este dato importantísimo. Esto ya vino para postular. Iniciador del ciclo de fundadores de la tradición poética peruana moderna con su libro simbólico. ¿Qué más? Orquestación del poema, orquestación musical. ¿Qué es la poesía para Eguren? Música, es música. ¿Y qué más? Sugerencia. Eguren sugiere una cosmovisión propia. Eguren crea su propio mundo. Él no te habla de este mundo, sino de un mundo creado por él. Y también tenemos el cromatismo, el uso de colores. ¿Quién lo elogia bastante? Mariátegui. Dice que pertenece al periodo cosmopolita. Ya, eso dice Mariátegui. Y aquí hay un poema que ha venido bastante también para postular, que se llama Los Reyes Rojos. Yo te he leído La Niña de la Lámpara Azul, pero es importantísimo también Los Reyes Rojos. Ya vino para postular. ¿El tema cuál es? La lucha como esencia de la vida humana, la lucha. Si en tu examen de admisión te preguntan ¿por qué el tema es la lucha? Porque en este poema
En todo el poema, los dos reyes están peleando desde la mañana hasta la noche. Y como llega la noche y siguen peleando, se da a entender que van a seguir peleando. Se llama eso tiempo cíclico. El tiempo no se acaba, todo da vueltas. También tenemos la orquestación musical, palabras asociadas rítmicamente, uso de colores y también hay algo de juego, un poco de juego, de ensueño. Pero cuidado, Eguren no es un poeta para niños, ¿ya? Si tú lees a Eguren, podría parecerte para niños, pero si un niño lo lee, no lo va a entender. En cambio, un adulto tampoco, porque nadie entiende a Eguren, ¿ya? Eguren no es un poeta para entender, es un poeta para sentir, para apreciar, para valorar, ¿ya? Es un poeta para contemplar, para recitar en silencio en tu casa. Es un poeta cuya poesía es arte, ¿sí? Esto no es comercial, no es poesía comercial, ¿ya? A ver, leamos el poema. Los Reyes Rojos. Dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Muy bien. Aquí hay una característica que no han nombrado acá, que la PRE no ha nombrado. Y yo pregunto algo, a ver, criminal, ya que siempre tú intervienes. Pero, pero mejor no, pregunto mejor a alguien más, a Chiri. ¿Está Chiri o no está Chiri? Chi me dice, ¿está o no está? Chiri, hola, hola, Chiri, llamando a Chiri. Uy, Chiri no me contesta. Bueno, no puedo escucharle, por cierto, ¿ah? Si pueden si pueden escribir por el chat. Ya, el clic criminal dice, pregunte para todos. Ya, muy bien. ¿Qué significa la palabra falcones? A ver, falcones. Pero sin googlear, pues, sin googlear, no, ya ¿Cómo que halcón sin H? Ay, criminal, te pasaste, ¿ah? Tómale captura a esto, Porcito. ¿Cómo que el corrector? Te falta autocorrector, chistoso. Ya, pero sí es cierto, falcones son halcones, ¿ya? Hazle ver a la Miss Roxana, Polcito, sí, 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 sí. Ahora, yo pregunto algo más, ¿qué es cadmio? ¿Qué es cadmio? Es un color, ¿de qué tipo? A ver, ¿de qué tipo? Coloroso, ya pues. Ahora, criminal, acabas de hacer algo hermoso, coloroso. Qué bacán, qué linda palabra, coloroso. Yo no conozco a un vanguardista que haya usado un neologismo tan bello. Criminal, ¿estás seguro que no quiere ser poeta? Coloroso. Wow, bien, ah, bien. Oigan, ¿qué es ceño? ¿Qué es ceño? Profe, mi casera, pe, le digo, seño, descuento. No, no, no es eso, no. ¿Qué es ceño? Vibra su ceño. Claro, Chiri. Ahí sí responde Chiri, ¿no? Mira, ve. No es enojo. El ceño es esta parte entre las cejas. Uno frunce el ceño, ¿ya? Pero, proso, ¿qué es esto? ¿Qué característica es? ¿Tú crees que Eguren usa palabras corrientes? No, Eguren es elegante. Usa palabras arcaicas. Muy bien, Polcito. ¿Y qué es un arcaísmo? Es una palabra en desuso. Palabras que ya casi nadie usa. Señoritas, si tu flaco te dice, oye, Kimberly, me has hecho renegar, por tu culpa fruncí el ceño, amiga, ahí esa. ¿Quién usa la palabra ceño? Olvídate.
por favor. Y, a ver, Gabriela, dime qué es Foscos. Foscos. ¿Nadie? No, Fosco es desordenado, como el cabello, y es oscuro. Entonces, date cuenta cómo usa palabras antiguas que ya nadie usa, ¿no? Claro. Uf, no, no, leer a Eguren es una maravilla, ¿ya? Bueno, sigamos con Eguren. Por aquí tenemos el Duque de Nuez. Ah, mira, aquí está el Duque de Nuez, lo que nos comentaba el caballero criminal. Es un poema de temática infantil que trata de una boda, la boda de el Duque de Nuez con la hija del clavo de olor. Nos comenta Gabriela, se la comió Paquita. Claro, Paquita da a entender que es una niña, ¿no? Que se ha comido al Duque de Nuez. A ver, empecemos con el poema. Voy a leerlo, ¿ya? Dice, hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones, escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. Allí están, con pieles de bisonte, los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montante, y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates, postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan, los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda, estornuda, 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 y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillor, y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes, concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. Y eso es el poema El Duque. Claro, el criminal ya aquí armó su telenovela mexicana, pues, ¿no? Que Paquita se comió al Duque de Nuez, literal, profe. Bueno, bueno. Podría también entenderse así, ¿no? Como una mujer que interrumpe una boda, ¿no? Claro, claro. No creo que sea impedido por la muerte de Paquita, criminal, sino porque Paquita le quita el marido a la otra. Así lo veo más interesante, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, ya ves, al toque lo entendió Gabriela. Y también el criminal, claro, claro. Bueno, pasemos a otro punto. No hablemos de quitamaridos, por favor. Mejor pasemos al movimiento colónida. Y mire qué interesante esto. Para la colónida es un movimiento que coexiste con el modernismo y el posmodernismo. O sea, para la modernismo es un movimiento, posmodernismo es otro movimiento y colónida es otro movimiento. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo ve la pre? Surge con revistas como Contemporáneos y Cultura. Para la pre, el movimiento colónida no surge con colónida, sino con contemporáneos y con cultura. Pero cuando se afianza con la publicación de colónida, ¿se dan cuenta? Interesante, ¿no? Me comenta algo Kiara. Profesor, hay una pregunta rebuscada en la pre donde une a Eguren, Martín Adán y a Manuel Bengolea como los tres grandes poetas barranquinos. Pues yo te diría algo, Kiara. Sí es cierto, Eguren es un poeta de Barranco, uno de los distritos más bellos de Lima. Eso no tiene lugar a dudas. Martín Adán, sí, también vivió en Barranco, por supuesto, pero también en todo Lima y en un montón de bares. Y Manuel Bengolea, no tengo de él tantos datos, pero sí, debo suponer que también vivió allí, ¿no? Pero Bengolea
era mayormente cuentista. Yo leí de él varios cuentos. Sí, 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 sí. Bueno, Barranco es un distrito muy, muy de Guren, ya muy, muy de Guren. Bueno, pasemos a otro punto. ¿Quiénes integran Colónida? Ya, yo no te dije eso. Uno fue Federico Mohr, otro fue Alberto Hidalgo, otro fue Mariátegui, otro fue Gibson. Ellos son colónidas, ¿sí? Eh, y bueno, aquí te hablan bastante de Badelomar, su infancia, que fue periodista. Es un dato muy importante, ¿no? Badelomar fue periodista y fundó la revista Colónida. La fundó en Lima, ¿no? Murió lamentablemente en Ayacucho. Miren, aquí nos dan algunas características en que destacó Eguren, digo, Badelomar, cuento y poesía, pero más en cuento que en poesía. Nostálgico, tierno, íntimo. Evoca escenas familiares. Me pregunta el criminal, ¿y cómo se murió? Ya, Malelomar muere cuando se cae de la escalera. Estaba en Ayacucho, en un congreso de políticos, y lamentablemente tropezó, una mala caída, se rompió el cuello y luego de unos días agoniza y muere. Una pena realmente, ¿no? Lo que le pasa a este poeta. Somos muchachos, pues, tan frágiles, ¿no? Nosotros, ¿no? Somos tan frágiles, realmente podemos morir en cualquier momento, ¿no? Este poeta pasó por eso, ¿no? Se cayó. Lo Kiara me comenta, hay un mito de que cayó a un silo. Sí, Kiara, pero no es un mito, es una calumnia. Esa calumnia la hizo Alberto Hidalgo. Y es importante hablar de eso, ¿no? Es importante hablar de eso, de la calumnia. Y, a ver, quiero contarles algo. Valdemar fue un poeta que con 31 años, mira, 31 años lo ganó todo. Con 31 años, con 31 años, publicó novela, cuento, poesía, teatro, periodismo. Con 31 años viajó a Europa. Con 31 años ganó premio nacional. Con 31 años era político, congresista. Con 31 años lo logró todo, siendo de provincia y no siendo limeño, no siendo aristocrático, no siendo blanco, ¿no? Y eso no sabes cómo le habrá ardido a toda esa gente limeña aristocrática. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchachos, ahí te das cuenta, pues, ¿no? Este autor fue muy envidiado. Y para colmo, algo más, Valdelomar era bien soberbio. En público solía vestir de forma elegante, con grandes abrigos y guantes y bastones. Entonces la gente le tenía cólera y envidia. Y a él le encantaba eso, causar escándalo y envidia. Me comenta criminal, estudió en Francia. Mm, no es que estudió en Francia, criminal. Este poeta no tenía plata. Él se fue de viaje a Francia porque apoyó a un político llamado Billinghurst, el famoso pan grande. Y por eso este autor logró tantas cosas, ¿ya? Pero este autor vivió, se arriesgó y logró, pero despertó la envidia de un montón de gente. Y en el Perú, yo creo que en el Perú lo que más abunda es la envidia. Es la envidia, o sea, es un mal peruano. Oye, nadie puede crecer. A ver, si la chica es bonita y viste bien, ¿qué dicen? Ah, ya, seguro hace only. Y si el chico tiene plata y viste bien, ah, seguro es este narco, ¿no? O sea, oye, en Lima hay de todo. O sea, la gente es súper mal hablada. Ya, nadie puede destacar.
Y cuando este autor destaca, la gente lo odió. Sí, la gente, no, Polcito, al revés, Polcito. Si te toca esa gente, debes alegrarte. ¿Sabes por qué? Pues quiere decir que avanzas. Claro, cuando uno avanza en el Perú, vas a darte cuenta que avanzas porque la gente habla mal de ti. Así de simple. Entonces, más bien tienes que alegrarte. Y mira, y tú tienes que seguir adelante. Claro, que esa gente te da alimento, te da el combustible para continuar avanzando y avanzando bien, de forma honrada, ¿ya? Hay un dicho, tu envidia es mi progreso, ¿no? Ya, ese es un dicho muy peruano, ¿eh? Así es. Sigamos con la clase. Entonces, muchachos, cuando se muere este autor, ¿quién lo calumnia? Alberto Hidalgo. Y Alberto Hidalgo es un imbécil porque él era parte del grupo Colónida y calumnia a Valdelomar en un ensayo literario y dice que le parecía una gran ironía que un hombre tan culto como Valdelomar muera ahogado en mierda. Eso dice. Entonces, el que le tira caca con ventilador es Alberto Hidalgo al poeta Valdelomar. Y ojo, y no fue la única persona víctima de Hidalgo. Y Hidalgo, uff, era un miserable que atacó a un montón de personas. Entonces, Hidalgo era un poeta. Ahora, ¿era un gran poeta? Sí, pero una pésima persona realmente, ¿no? Y lo peor que es que muchos profesores que lamentablemente solo dictan datos biográficos, leyeron ese dato de la muerte de Badelomar y lo enseñaron en el colegio, de tal forma que la gente lo contaba como si fuera verdad, que un poeta tan refinado murió ahogado en excremento. Con los años recién se investigó y se descubrió que era falso, ¿no? Que era un dato incorrecto, ¿ya? Bueno, aquí en esta PPT te hablan de el caballero Carmelo y te dan los temas, que creo que es un dato muy importante, ¿no? La historia y la hazaña del Carmelo. Y también tenemos la vida aldeana, el hogar, el heroísmo, la muerte. Eh, Estos comentarios que da la prensa son interesantes. ¿Quién cuenta la historia del Carmelo? El niño Abraham. Y este dato es muy importante. El Carmelo es un símbolo ¿de qué? De la infancia. El Carmelo es todo lo bonito que a un niño puede pasarle y representa los valores que un niño debería saber, como la lealtad, como el valor, como el respeto, ¿sí? Valdelomar usa varios tipos de discurso: memoria, narración, argumentación, descripción. Y otro dato muy importante es la imagen plástica del Carmelo. Es un gallo en movimiento, un gallo hermoso. Esto se logra con el lenguaje refinado. Por otro lado, hay un sentido trágico debido a que el gallo muere, ¿verdad? El gallo muere. Un dato adicional que no está acá y que te lo puedo comentar es que los gallos están humanizados. Los gallos, tanto el Carmelo como el ajiseco, tienen rasgos humanos y los dos representan lo bueno y lo malo de la humanidad. El ajiseco es cobarde, es desleal, es orgulloso, ¿no? Ahora, pasemos a otro punto, al cuento El vuelo de los cóndores, que es un cuento diferente, un cuento que te podría gustar. Mira, vamos a explicarlo, ¿ya? Este cuento también lo narra el niño Abraham. A ver, es un niño que también es el mismo niño, que está con su papá, con su mamá en la casa, y un día llega el circo, ¿sí? Llega el circo a Pisco. Y el papá ya compró las entradas y ya tienen, por ejemplo,
la, la agenda, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? El acto, ¿no? Y es bonito porque llega el payaso, la mujer fortachona, hay un montón de seres de circo, ¿no? Hasta que llega Miss Orquídea, ya, Miss Orquídea, una joven trapecista, ¿sí? Una joven trapecista. Entonces, a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? A ver, el personaje de este cuento es Miss Orquídea, una joven trapecista, quien despierta la admiración de un niño. Yo diría algo más, hay admiración y compañerismo, porque este niño, no se dice, ¿no? Pero hay un tipo de amor inocente, ¿ya? Lamentablemente, cuando Abraham y su familia van al circo, ven un accidente, como Miss Orquídea, realizando el acto, el vuelo de los cóndores, se cae del trapecio y queda gravemente herida. Bueno, esto es muy, muy terrible, ¿no? Que una niña se caiga de una altura, felizmente no muere, gracias a que cae en la red de seguridad. Ahora, luego de este accidente, la niña ya no va a estar en el circo y el circo cierra, ¿verdad? Y el niño se pone muy triste porque no sabe qué fue de esa niña hasta que un día la encuentra y la encuentra sentadita, ¿no? En una casa mirando el mar y ya no estaba con su ropa de trapecista, sino con una ropa de niña normal y te narran cómo el niño la acompaña día tras día en un tipo de relación silenciosa, hasta que un día el circo abandona el pueblo y el niño se va a despedir de ella, ¿no? Em, pero aquí a este cuento le han dado un tono más de justicia e injusticia. En el cuento no, ¿ah? Yo recuerdo más que había un tipo de sentimiento medio amoroso, ¿no? Medio tierno, un amor de niños. No sé, yo lo recordaba así. No sé si alguien puede corregirme o no. Ah, muy bien, Gabriela, muy bien. O sea, no estoy loco, ¿ves? Claro, claro, muy bien. Bueno, sigamos con la clase entonces. Efecto mandarina. ¿Qué estás hablando, oye? ¿Qué es eso? Bueno, temática, la inocencia infantil, claro, y la fragilidad de la vida. Muy bien. Pasemos ahora, pasemos a otro punto. Pasemos a... Ah, denme un segundo, muchachos. Voy a traer el cargador de mi laptop, pues se está apagando. Un segundo. Ya volví, muchachos. Muy bien. Entonces ya estamos aquí con la laptop cargando y bueno, pasamos con toda la práctica, ¿ya? A ver, muchachos, pregunta uno. Marque la relación correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con el posmodernismo. A ver, el posmodernismo es un periodo de tránsito entre el modernismo y la vanguardia. Verdadero. Muy bien. Entre 1910 y 1920, la poesía peruana, que aún era modernista, ya expresaba síntomas de fatiga y desaliento.
Sí, yo diría que sí, sí, yo diría que sí. Muy bien. Tres, los escritores de esta época buscan la renovación literaria, puesto que la consideraban necesaria. Sí, claro. Entre los autores más destacados aparecen Eguren y Chocano. Chocano no es posmodernista. Falso. Clave la A. Muy bien. ¿Qué pasó, Gabriela? Como siempre, la pre y sus fallas. ¿Qué pasó? Cuéntame. Para ti es la C. A ver, Polcito. A ver. Polcito me dice que la A y la C son las mismas. No, no son las mismas. No son las mismas. Porque la clave A se puso primero y la clave C se puso después, lo que da a entender que el que hizo la pregunta pensó que la clave es la A y la C es una clave no prevista. Por lo tanto, la clave es la A y no la C. Pero, profe, son iguales. No son iguales, porque la A tiene una carga semántica de autenticidad que la C no tiene. ¿Se dan cuenta? Claro, pues, muchachos, ya ves. Sigamos, sigamos. Me comenta Chiri, en examen no vendrá así, muy difícil. Ese Chiri. Chiri, perdón por la ignorancia. ¿Chiri es nombre de varón o de mujer? Coméntame. Chiri. Uy, no me dice nada. Ah, eres varón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chiri? Hola. Muy bien, Chiri. Sigamos, Chiri. Pregunta 2. Seleccione la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado sobre el desarrollo del posmodernismo en el Perú. Esta propuesta surge a inicios del siglo XX en un escenario caracterizado por, en consecuencia, sus autores se orientan hacia hmm, la A aparece, ¿ah? Yo pondría la A. Hay un desgaste de la estética modernista. La 2 es amante, plantea que criminal. Ujú, muy bien. Sí, es la A, muy bien. 3. Lean los siguientes versos del poema Las Torres de Eguren y luego marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las características de su poesía. Rosas lejanías se hieren las torres, purpurados se oyen sus clamores. Negras lejanías, horas cenicientas se oscurecen, ay las torres. Interesante, ¿ah? Interesante. La 3, Bechito, plantea su amigo. Sugiere una atmósfera íntegramente misteriosa. Yo creo que sí. Asume un particular con, asume una particular concepción de la realidad. Podría ser, sí. Describe ambientes y personajes tenebrosos. Yo creo que sí. ¿Emplea correctamente lo coloquial? No. Yo pondría uno, 2, 3. Rojas lejanías se hieren las torres, purpurados se oyen sus clamores. Es medio terrorífico, ¿ah? Rojas lejanías se hieren las torres, purpurados se oyen sus clamores. Negras lejanías, horas cenicientas se oscurecen. Ay, las torres. Sí, ¿ah? Para mí es la clave uno, 2 y 3. Clave la D. ¿De acuerdo? Las torres, obviamente, son aquí el personaje, porcito. Aquí las torres son los personajes. Un personaje no es solo una persona, ¿ah? Puede ser también una cosa. Ujú, así es, clave la D.
Complicada, ¿ah? Complicada la pregunta, pero muy buena, muy bonita. En la noche encantada, la lámpara celeste temblaba sobre los sueños de cristal y en la bruma azulada flotaba un canto espectral. Ya, a partir de los versos citados del poema La niña de la lámpara azul de José María Eguren, se puede identificar que, de frente, no puede ser la E, porque Eguren no describe de forma objetiva. De frente no puede ser la D, porque no es vanguardista. De frente no puede ser la A, porque Eguren no es neoclásico. La única posible es la C, la única posible. Ujú. Muy bien. Pregunta 5, muchachos. El movimiento colónida, liderado por Valdelomar en los inicios del siglo XX, surgió con el propósito de renovar el panorama literario nacional. Sus integrantes se caracterizaron por ¿qué? ¿Qué caracteriza a este grupo de poetas? Ah, a ver, ¿qué marcaste ahí? Divas. Pues sí, la D, muy bien. Ya el asno con la alfalfa florecida no pasa, ni el viejo panadero se detiene a la puerta, ni platican los padres, ya la casa está muerta, ya no hay voces hermanas, ya no es la misma casa. Humedad, muros rotos, un acre olor de olvido, hieráticas las viejas blancas aves marinas se posan en la triste morada solitaria. Mm, ya el poema se llama La casa familiar. Se puede afirmar que su obra yo pondría la DEA, evocar algunas escenas familiares del hogar provinciano. ¿Cómo que Dina? Sigamos, 6 la D. 7. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor innata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre de todo el verde y fecundo valle del Caucato. Considerando el fragmento citado del cuento El Caballero Carmelo de Valdelomar y teniendo en cuenta el argumento del relato, se puede inferir que él, la clave es la I, ¿sí o no? Claro, hay un respeto hacia ese gallo, hay un respeto. Ujú. No es cualquier gallo. Este gallo sí ingresó a la universidad. Y por último, pregunta 8. Vi una niña muy pálida, muy delgada, sentada, mirando desde allí el mar. No me equivocaba, era Miss Orquídea, en un gran sillón de brazos, envuelta en una manta verde inmóvil. Considerando el fragmento citado del cuento El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar y teniendo en cuenta el argumento del relato, se evidencia lo siguiente. A ver, es la B, por supuesto. Y bien, muchachos, hemos terminado la práctica. Bueno, hoy día se acabó todo un poquito antes de tiempo, pero bueno, así es. Em, yo te recomiendo mucho, leerte los cuentos de Valdelomar, ¿ya? El Caballero Carmelo es un clásico, tienes que leerlo sí o sí. El vuelo de los cóndores también es otro clásico que también deberías leer. La poesía de Eguren, ahí está el problema. Es difícil leer a Eguren.
¿no? Es difícil. Me comentaba acá Polcito, son cuentos cortos. La verdad es que sí, son cuentos de 8 páginas, 10 páginas, no son tan extensos, ¿no? Se puede leer, se puede leer. Yo te los recomiendo bastante. En cuanto a Eguren, estudios críticos. Ahí sí, con cuidado siempre, ¿no? Cuando lean a Eguren. Ujú. Me comenta el crítico, mira, se hace en una media hora, creo. ¿Qué cosa, hijo? ¿Leer el cuento? Yo creo que sí. Podrían leerse el Carmelo en media hora. Buscarlo, ¿ya? Voy a buscarlo y si tengo el cuento, te lo mando. A ver, dame un segundo, por favor. Te envío tu cuento como tarea para que leas en tu casita. Ujú. A ver, dame un segundo. Primero voy a compartirle a Paul lo que le debo. A ver, Paulcito, ¿dónde está mi querido amigo Paul? A ver, a ver, Paul. Y también la práctica con las claves, para empezar. Y Paul, yo acá tengo mi archivo con todos los libros que pude recopilar. A ver, literatura. Voy a compartir pantalla para que puedan ver, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Mira, mira, Paulcito, mira todo esto. Bueno, pero vamos a literatura peruana. A ver, peruana. Eguren. Mira, acá tengo Eguren. Ya tengo Eguren. Ay, 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 tengo la obra completa de Eguren, ¿ya? Pero también, a ver, aquí está. Y acá tengo el Caballero Carmelo en 2 ediciones. A ver. Ya, te envío esta. Te voy a enviar esta de Perú Educa, ¿ya? A ver, estoy enviándole a Polcito. Voy a enviarle a Polcito el, el Caballero Carmelo. Enviando a Polcito. Por ahí te va. Enviando a Paul literatura en general, literatura peruana. s- Primero te envío la poesía completa de Guren, que no creo que la lean muchachos, pero para que más o menos sepan, ¿no? ¿Qué ha publicado de Guren, ¿ya? Ahí está la obra completa de Guren y les paso Valeromar el Carmelo, ¿ya? Para que lo puedan leer. Bien, chicos, ya les envié todo. Ha sido un gusto. Acá me comenta algo. Profe, mande las preguntas de examen de admisión del mes de septiembre, las fijas. ¿Cuándo es su examen, chicos? ¿En septiembre? Mm, septiembre. Ya, miren, lo que yo puedo hacer es a ver, yo creo que el tema más novedoso es Sor Juana y Rulfo, ¿verdad? Ya, yo les propongo algo. Miren, estando aquí Polcito, yo hago un video y lo subo a mi página web, perdón, a mi canal de Yo Gasto en Plata, ¿ya? Pero primero hago el de Rulfo. ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que cuál canal? Mi canal, que se llama El Gato de Tiza. Y voy a pedir ahí un gran favor. En el aula hay, a ver, lo pongo acá el nombre, se llama El Gato de Tiza. Ya está. ¿Qué- ¿Cuál es mi gran favor? Chicos, pueden suscribirse. Un favor.
Si puedes, dale like a los videos. Pero lo más importante es suscribirse. ¿Pueden hacerlo? No, Paul, es otro, ¿ah? Este es el gato de Tiza, ¿ya? Un favor, Chiri. Dale, pues, con tus 10 cuentas fake, con las que paras viendo a tu ex. Un favor, ¿ya? Sale un gatito, dale click, por favor, ¿ya? Bien, chicos. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Un gusto verlos, pero un favor, pues chicos, apóyenme, ¿ya? Ahorita mismo entren y suscríbanse, por favor, ¿ya? Suscribirse, ¿ya? Y si pueden, déjame ahí tu comentario. Me voy. Chao, Porcito, gracias por todo. Chao, chao. Es un gato verde con tiza verde, Gabriela. Ujú. ¿Ya le encontraste? Se llama el gato de tiza.